dice en Proverbios 3, 11 y 12, prefiero tu corrección, oh Dios, que las consecuencias de mis errores. Porque sabemos, Señor Dios, que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor es tan enorme y tan grande, Señor Dios, que siempre nos guía y nos fortalece en cada momento, Señor. Señor Dios, toma control de la mente de nuestro pastor Sergio, que trae la enseñanza del día de esta tarde, Señor. Te rogamos que tú lo uses grandemente, Señor. Tomes control de sus palabras, tomes control de su mente y de su corazón, Señor, y que abre palabra tuya, Señor, y que, Señor, es que Jesús la recibamos, Señor, para que pueda hacer efecto en nuestros corazones, Señor, y vivir diariamente, Señor Dios, por medio de tu palabra, Señor. En nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, bendito Dios, nos gozamos en tu poder, Señor. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él determina el rumbo de tu vida. Es que hay que cuidar, Señor, hay que cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras. Hay que bendecir mejor con nuestros pensamientos y también con nuestras palabras para que nuestro cuerpo sea edificado en nombre de Cristo. Amén, Señor. Señor, haz llover.
esa lluvia, Señor, es que necesitamos, Padre. Lluvia de bendiciones, Señor. Dice Proverbios 3:6, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus caminos. Sabemos, Señor, que tu palabra nos guía, Señor. Lumbrera es a nuestro camino tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, que en esos tiempos estamos viviendo difíciles, Señor. Señor Dios, nunca nos apartemos de tu palabra, Señor Dios, ni un segundo, Señor. Que siempre meditemos en ella, Señor, para poder andar bien, Señor Dios, en la luz. Gracias, damos, Padre Santo, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cámbiame, Señor, hazme nuevo. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, hazme nuevo. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú eras alfarero, el barro yo. Amoldállame, te pido, Señor. Cámbiame, Señor, hazme nuevo. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, hazme nuevo. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, el barro yo. Amoldállame, te pido, Señor. Cámbiame, Señor, hazme nuevo. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, hazme nuevo. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Sí, bendito Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bienvenidos allá los hermanos de Facebook Live. Les damos la bienvenida. Y como siempre me gusta tomar un tiempo de oración. Y estaba haciendo memoria de la lista de oraciones que tengo y el Señor puso en mi corazón de orar por aquellos hermanos que están enfermos, están en recuperación, están esperando resultados de exámenes. Y vamos a orar por ellos, hermanos. Y si se me pasó alguno de mi lista, posiblemente es porque no lo tengo en mi lista, hermanos. Mándenme un texto, diga, pastor, hey, no se olvide, ore también por esta hermana o por este hermanito o hermanita que quizás no lo tenga yo en la lista. Pero vamos a orar, hermanos, y también vamos a seguir orando por nuestros niños, por nuestros niños. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta hermosa reunión, estas alabanzas que podemos cantar a ti. Y, Señor, no dejamos de orar, Señor, por nuestra nación, aquí los Estados Unidos, el lugar, Señor, donde llamamos nuestra casa. Y hay tantas cosas, Señor, que están ocurriendo en este país que, Señor, no hay paz, no hay paz. Seguimos orando, Señor, por los incendios, los desórdenes en las calles, la
movimientos políticos, Señor, las elecciones, la pandemia, tantas cosas, Señor, y ahora recordando a nuestros niños en las escuelas, tomando clases desde la casa, y sabemos que es un reto. Oramos no solamente por los estudiantes, sino por los maestros, que no es lo mismo, Señor, no es lo mismo enseñar desde una distancia tan grande sin tener el toque de personal de los estudiantes, aunque a veces algunos se portan mal, pero hasta a ellos se tiende a extrañar en estos momentos. Te pedimos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. También quiero elevar una pequeña oración por todos aquellos negocios que han sido afectados por la pandemia, y no solamente por la pandemia, sino por el desorden de la anarquía que hay entre las calles. Oramos por estos hombres y mujeres que lo han perdido todo y no saben si podrán recuperarse. Y los ponemos en tus manos. Padre, hay una lista de hermanos que estoy intercediendo por ellos, y te pido, Señor, los traigo nuevamente delante de ti, pidiéndote, Padre, que tú extiendas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos en un nivel diferente, en un estado diferente de la enfermedad, unos entrando, otros en plena enfermedad, otros saliendo. Pero, Padre, la gente venía a ti, Señor, en multitudes con sus enfermos y rogaban, Señor, que los tocaras. Pues oramos, Señor, que tú extiendas tu mano de gracia, de sanidad, de fortaleza y de tu voluntad sobre cada uno de ellos. Oramos por nuestra hermana Sofía, mi hermano Marco, mi hermanita Nica, hija de Josie, Lidia, mi hermana, Loida, mi hermanita también, mi hermana María González, jovencito Kevin, mi hermana María Raya, Leslie, hija de mi hermana Eva, y oramos por Francisco y Olivia de Camino Viviente, mis tíos Joel y Loida, mi hermano José y Teresa Medina, mi hermanito y la esposa del pastor Cándido allá en San Luis, oramos por él, el pastor Sergio, oramos por su fortaleza física, y oramos, Señor, por Nubia y Sonia, hijas de nuestra hermana Rosario, mi hermanita Tere Nazario y mi hermana Marina. Y Señor, yo sé que esta lista pudiera continuar, mis hermanos. Invito a mis hermanos que oren por los enfermos. Padre, repetí la lista muy rápido, pero tú conoces, ellos son tus hijos, y tú ya sabes, Señor, la petición que hemos hecho a favor de ellos, y te pido, Padre, que los bendigas. Y Señor, este es el momento en que tu pueblo ahí desde su casa o de aquí desde nuestro asiento elevamos una oración. Hermano, presente su petición al Señor, cierre sus ojos mientras mis hermanos cantan este último canto. Yo le invito a que permanezca en un espíritu de intercesión y de oración por su vida, por su familia, por sus hijos y por cualquier carga que usted traiga en su corazón. Señor, las ponemos en tus manos como mis hermanos las van expresando, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Estemos en oración. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por
gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, bendito Dios. Te amamos, Señor Dios. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no nos hubieras alcanzado, Señor? Gracias, bendito Señor. Nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos, por dirigirnos en la adoración. Bienvenidos nuevamente, hermanos, a nuestro estudio de los miércoles. Gracias a Dios porque podemos conectarnos por medio de Facebook Live, y bienvenidos todos, hermanos. Nos gozamos de saber que ustedes están ahí conectados y podemos compartir la palabra. Podemos estar unidos en adoración, unidos en oración y unidos por el Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos. Continuamos nuestro estudio en el capítulo 25 del libro de Números, hermanos, y vamos a estar en esta tarde cubriendo los capítulos 25 y 26. Después del capítulo 26, bueno, diría yo después del capítulo 25, hermanos, entramos a una parte, podría yo decir, un poquito difícil del libro de Números. El libro de Números, como su mismo nombre lo dice, trata acerca de números, acerca de contar, acerca de censos del pueblo de Israel. Y pues ya a partir del capítulo 26 entramos a alguna parte de esa, hermanos, de censos en el pueblo de Israel. Cronológicamente, de lo que podemos ver en lo que se escribe en este libro, vamos ya viendo que el pueblo de Israel está ya acercándose
a la tierra prometida y es excitante poder ver cómo se va cumpliendo la promesa que Dios había hecho al pueblo desde Abraham y todo eso, ¿verdad? Sigue en las siguientes semanas de adelante, hermanos, pero en el capítulo 25 y 26, hermanos, y específicamente en el 25, nos vamos a enfocar en esta noche. Espero que todos estén ya listos ahí con sus Biblias o si usted usa su teléfono o su dispositivo digital, ahí decimos tableta, pero son las tabletas que nos tomamos cuando estamos con dolor de cabeza, ¿verdad? Así que con su pantalla ahí, hermanos, que usted esté listo. Capítulo 25, hermanos, y vamos a hablar en esta noche acerca de un enemigo astuto o un enemigo sutil, y vamos a ver el significado de esas palabras después. Pero ese es el tema, hermanos, que el Señor puso en mi corazón y vamos a poder explorar este capítulo 25 en adelante. Así es de que ya que están ahí todos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de el Espíritu Santo en esta tarde. Perdón. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que podemos tener de estudio ahora, Señor. Gracias por tu palabra. Como el salmista escribiera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y te damos gracias, Señor, porque es el manual, es el instructivo, es la luz en nuestro diario caminar en este mundo, Señor, nuestra guía. Y Señor, gracias porque por medio de tu Espíritu Santo, este libro, que es tu palabra viva, viene y se hace real en nuestras vidas. Tú nos enseñas, Espíritu Santo, lo usas para transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Te damos gracias por eso. Y ahora te pedimos, Señor, que quites cualquier distracción en nuestra mente que pueda haber, que prepares nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta hora. Usa tu palabra, Señor, para hablar a nuestros corazones, para transformarnos. Señor, que podamos tener una mente y un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Encomendamos este tiempo de estudio en tus manos. En Cristo Jesús es quien oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, en los capítulos anteriores, recuerdan que solo como una refrescante, podemos decir, para poder refrescar nuestra historia y para poder, nuestro estudio más bien, y para poder conectarlo y verlo en contexto, vamos a retroceder un poco y solo no vamos a leer los capítulos anteriores, pero solo quiero recordarles que hablamos la semana pasada acerca de este personaje, podríamos decir misterioso, ¿verdad? Balaam. Y usted no lo puede, iba a decir, lo puede encontrar en las páginas amarillas, ¿verdad? 1-800 Balaam. La razón por la que lo digo era porque él era un adivinador, considerado como un profeta pagano, que había sido contratado por el rey Balac para que viniera y el rey Balac, amenazado por la presencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Manda a llamar a Balaam y lo contrata para que Balaam sea el instrumento que él pueda usar para poder maldecir al pueblo de Israel. Y veíamos la historia, una historia muy particular, ¿verdad? En la que el ángel de Jehová dice aparece y el burrito empieza a platicar con Balaam y le reclama: ¿por qué me pegas? Si vieras la persona que está aquí enfrente de mí, tú también no te animarías a pasar. Bueno, en fin, Dios tiene control, Dios tiene soberanía sobre todas las cosas, y él le dice a Balaam: no vas a ir a maldecir a este pueblo, sino al contrario lo vas a bendecir. Solamente vas a poder declarar de parte de tu boca o con tu boca lo que yo ponga en tus labios. Y para sorpresa del rey Balac o del príncipe Balac, Balaam viene y solamente puede hablar cosas buenas del pueblo de Israel. Y una de las frases que usó Balaam, y creo que fue la que más se me quedó, podemos decir, porque también yo estoy aprendiendo, hermanos, conforme vamos estudiando, esta frase que Balaam usa y que dice:
¿Cómo podré yo maldecir un pueblo que ya está bendecido? Y hablábamos eso acerca de las promesas de Dios para el cristiano, ¿verdad? ¿Cómo puede el enemigo hacernos tropezar si ya hemos sido bendecidos? El enemigo ya no tiene poder sobre nuestras vidas como cristianos. Ya de que tropecemos, pues muchas veces son fallas propias, ¿verdad? Que no estamos listos y no estamos preparados. Bueno, la razón por la que estoy regresando un poquito a Balaam, hermanos, es porque esa fue una estrategia que el enemigo usó en contra del pueblo de Israel. Lo que el enemigo, lo que el diablo deseaba hacer con el pueblo de Israel y lo que aún el enemigo trata de hacer con el pueblo de Israel es hacer nulas cualquier promesa que Dios haya dado al pueblo de Israel. El enemigo sabe que si él hace que una de las promesas, cualquiera que esa sea menor o más grande, hacia el pueblo de Israel llegara a fallar, esa sería una victoria para el enemigo, porque entonces estaría acusando a Dios de un Dios que no cumple sus promesas. Pero Dios es un Dios soberano. Y dice Balaam, no es un hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces era un ataque, podríamos decir, frontal del enemigo, del diablo en contra de Israel, en contra del pueblo de Israel. Fue un ataque frontal que no funcionó. Y ahora vamos a ver, hermanos, en el capítulo 25, la historia que se nos es relatada aquí. Quiero que empezamos a leer. Balaam regresa a su pueblo, regresa de donde venía, y dice aquí en el capítulo 25 y primer versículo, dice que moraba entonces Israel en Sittim y el pueblo, y veamos que la redacción va rápido, no nos da más detalles, ¿verdad? Nos dice que estaban ellos ahí acampando en el área de Sittim, y de repente, ¿qué pasó? Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, versículo 2, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y vamos a ver, hermanos, cómo el diablo es nuestro enemigo, y es un enemigo sutil, es un enemigo astuto. El diablo no pudo contra el pueblo de Israel en un ataque frontal con todo su vigor, podríamos decir, y con todo su puño, y hacerlo dudar y maldecirlo y traer algo en contra de ellos. Así es de que el enemigo sacó, como decimos comúnmente, otra tarjeta o otra carta debajo de la manga. La palabra sutil, hermanos, cuando estaba yo pensando cómo íbamos a poner el tema en este estudio, el enemigo sutil o el enemigo astuto, y me llamó mucho la atención la palabra sutil. La usamos mucho. La serpiente es un animal sutil, decimos muchas veces, ¿verdad? La ardilla tiene una agilidad bastante sutil para subir los árboles y correr. Pero ¿qué quiere decir la palabra sutil? Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque dice que la palabra sutil quiere decir suave, elegante, rápido, frágil. Y nos da, hermanos, la palabra nos da el ejemplo, cuando lo busqué en el diccionario, da el ejemplo de la seda. Una vez yo tuve una camisa de seda y era así bien, parece que no tenía nada puesto, yo no pesaba y era bien frágil. Yo no sé si algunas hermanas tal vez tendrán alguna pieza o algún accesorio de seda. La seda es una tela muy delicada, muy ligera, muy suave. Pues así es el enemigo. Tácticas muy suaves, muy ligeras, de las que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta. Y aquí el enemigo contra el pueblo de Israel usó una táctica bastante sutil, y vemos que lo que hizo fue que vino y usó
a las hijas de Moab, dice a las mujeres moabitas, que era de otra región pagana, y las usó para poder, podemos decir, las usó como carnada en el anzuelo. Y así de esa manera poder doblegar al pueblo de Israel, en especialmente a los hombres de Israel que eran los líderes. En el desayuno de varones hablamos acerca del liderazgo y lo importante que es para el hombre como cabeza de la familia el ser líder espiritual en su hogar. Y con eso, hermanos, con ese título ya nos pusimos un, ¿cómo se dice? Un blanco. En inglés un target, ¿verdad? Ya nos pusimos una X aquí, hermanos, para que nos echen la flecha. Aquí mero, ¿verdad? Y así el enemigo usó, hermanos, esta táctica sutil de la belleza tal vez de las mujeres moabitas y entrar en los hogares y entrar en la mente y entrar en los ojos de los hombres israelitas. Y vean lo que pasa, dice que el pueblo, el pueblo empezó a fornicar con estas muchachas, con las hijas de Moab, las cuales, hermanos, y podíamos decir, bueno, no había ningún problema. Estaban enamoradillos ahí los israelitas y pues estaban muy guapas las muchachas y pues quién puede culpar a los varones de tener una bonita novia. Pero veamos aquí, el problema era, hermanos, de que ya se le había mandado, ya se le había ordenado el mandamiento de que no debía el pueblo de Israel mezclarse con otras culturas, específicamente culturas paganas. Y veamos, hermanos, que más allá del problema de buscar un yugo desigual y encontrar algo que desobedecía al mandamiento de Dios, vemos el versículo 2 que dice, las cuales, y ahí estaba el mayor pecado, hermanos, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La táctica sutil, hermanos, la táctica astuta del enemigo funcionó en contra del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tropezó, hermanos, con esta táctica suave, que seguramente entró por la mente y entró por los ojos. Y dice que el pueblo de Israel entonces cayó en la trampa y empezó, y no vamos a decir empezó, sino que le dio la espalda a Dios y empezó a ser parte de la adoración a sus dioses falsos. Y específicamente aquí, hermanos, era la adoración al dios Baal. El dios Baal, que era el símbolo del dios del trueno, era el símbolo y ese podía ser un estudio aparte, más que Baal era el símbolo del dios del trueno, el dios de los cielos, el que dominaba los cielos y por lo tanto él decía cuándo llovía y cuándo no llovía, y eso lo podemos ver en Reyes allá con el profeta Elías, ¿verdad? Él también desafiando a esta deidad pagana conocida como Baal. El punto es, hermanos, que el pueblo de Israel falló y tropezó de una manera en una trampa sutil, en una trampa muy suave que el enemigo le había puesto. Como aplicación práctica para nosotros en la vida cristiana, hermanos. En la vida cristiana vamos a tener tentaciones. Regresando a lo de Balaam, hermanos. Hemos sido bendecidos y hemos sido apartados y estamos sentados, dice, en lugares celestiales junto al Padre Celestial. Hemos sido bendecidos con toda bendición celestial. Así es de que nuestra posición, hermanos, en Cristo es una posición súper especial. Y ya estamos con Él y somos bendecidos. Y como dijo Balaam, ¿cómo podría yo maldecir a un pueblo que ya está bendecido? Así es de que el poder del enemigo sobre nosotros ya es, ¿cómo se dice? Ya está reprobado, ya no funciona. Mas sin embargo, hermanos,
las lanzas del enemigo, el enemigo no se ha dado por vencido, él aún sigue tirando dardos, tratando de hacernos tropezar. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, van a venir tentaciones, y son las tentaciones, pues, no sensaciones, tentaciones que yo me atrevo a llamar tentaciones en blanco y negro. Tentaciones que nosotros reconocemos al momento, pensamientos, ideas, cosas, situaciones que vienen a nuestra vida y que nosotros como cristianos maduros podemos decir, y aún como cristianos nuevos en el Señor, podemos reconocer al momento. El soldado en la guerra reconoce al enemigo al momento. Por el color, por el uniforme, por la manera en que está usando su táctica, por el arma. Usted sabe que un ejército se identifica a otro ejército con otro ejército muchas veces por las armas que tienen, por el tipo de uniforme, por las botas que dice, esas botas son de soldado americano y aquellas otras botas son de soldado mexicano. Y ya más abajo, las botas más así chafitas son las del soldado guatemalteco, ¿verdad? Hay pecados, hermanos, y hay tentaciones, más bien tentaciones, hermanos, que vienen a nuestra vida y que nosotros reconocemos al momento. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, porque tenemos un enemigo sutil que conoce nuestras debilidades y trabaja de una manera individual en contra de nuestra vida espiritual. No en contra de nuestra salvación, pero en contra de nuestra vida espiritual, porque el deseo mayor del enemigo es vernos derrotados espiritualmente. Es vernos cristianos que no estamos dando fruto, que no estamos dando buen testimonio, que andábamos así, hermano. Como dice, yo no sé si tienen el mismo decir, que andan en la calle de la amargura. Yo no quiero ser un cristiano que anda en la calle de la amargura. Mas sin embargo el enemigo, hermanos, trabaja de una manera individual, manda ahí a sus demonios a que trabajen de una manera individual en contra, no sobre nosotros, pero en contra de nosotros, y usa, hermanos, tentaciones como la que usó en esta oportunidad sobre el pueblo de Israel, en contra del pueblo de Israel. De una manera sutil, de una manera fina, delicada, en la que de repente no nos damos ni cuenta, hermanos. Entra un pensamiento así chiquito en nuestra mente y cuando sentimos ya estamos resucitando al hombre viejo y nos está empezando a dominar. Y perdimos las riendas y dijimos lo que no debíamos de haber dicho y tratamos a una persona como no debíamos de haber tratado. Y aparte de eso, hermanos, empezamos a aflojar nuestra vida espiritual. Dejamos de orar, dejamos de leer y cuando menos pensamos, hermanos, nos estamos inclinando ya no a las cosas de Dios, sino a las cosas del mundo. Ese fue el tropiezo del pueblo de Israel en esta oportunidad. Dice el versículo 4 en adelante, hermanos, que entonces Jehová le dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Retrocediendo un poquito, hermanos, ahí en el versículo 3 dice que el furor de Jehová se encendió contra la ira de Israel. Estaba leyendo los comentarios, hermanos, y cada vez que en el Antiguo Testamento leemos acerca del furor de Jehová, quiere decir que vino mortandad hacia el pueblo. El pecado, hermanos, siempre arrastra consecuencias. Y en el versículo 4 vemos que el resultado del pecado fue el furor de Jehová que se desató sobre el pueblo de Israel. En el versículo 6 en adelante, hermanos, vemos un incidente particular en el capítulo 25 donde un israelita desafió, hermanos. Entonces, lo que pasó es de que el furor de la ira de Jehová se desató sobre el pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés, ahórcame a los príncipes, o sea, a los hombres más importantes de Israel que han caído en esta tentación y han
participado de este pecado y vino una mortandad en contra del pueblo de Israel. Y a causa de eso, hermanos, vemos en el versículo 5 que dice que entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor, con esta deidad. Y dice que en el versículo 6: he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una a madianita, no medianita, sino madianita, a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Se desató esta plaga, hermanos, este castigo que el Señor había mandado en contra del pueblo de Israel, y por lo tanto los que no habían caído tal vez en el pecado estaban delante del tabernáculo clamando y pidiendo perdón a Dios. Y mientras esto sucedía, hermanos, viene un israelita con una actitud desafiante y trae a una mujer de la ya iba a decir de la banda, pero no de este pueblo, hermanos, idólatra, y la lleva con sus hermanos para cometer actos inmorales, como desafiando a la gente que estaba en oración y en petición. Y lo que pasa ahí, hermanos, y no vamos a leer todo el capítulo a causa del tiempo, lo que pasa ahí, hermanos, es de que el hijo de Eleazar, recordamos que Aarón ya había muerto algún tiempo atrás, y Eleazar se había quedado como sacerdote del pueblo de Israel. Y vemos que el hijo de él, en el versículo 11, vemos el celo de Finés, o Finés, como le quiere usted llamar. Y dice que Finés vio esta actitud desafiante de este hombre israelita, y él se enojó y sintió celo por el Señor. Dijo: ¿cómo es posible que este hombre, estamos clamando delante de Dios por esta mortandad que ha venido al pueblo, y este hombre sin ningún respeto y sin ninguna vergüenza trae y trae a esta mujer para cometer estos actos inmorales? Y él se enoja tanto que agarra una lanza y dice que lo sigue y mata al hombre y mata a la mujer, hermanos, en una muestra de enojo y celo por las cosas del Señor. Vemos al final, hermanos, y en el versículo 12, que esto, hermanos, viene y son versículos difíciles de muchas veces de entender, pero eso viene, y ese celo, hermanos, que este hombre sentía por su pueblo y por lo que Dios había mandado, por la pureza que Dios había mandado hacia el pueblo de Israel, hermanos, Dios lo ve con buenos ojos. Dios honra el celo que este hombre tenía por las cosas de Dios. Y ahí vemos en el versículo 11, dice que Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, versículo 12, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El celo de este hombre, hermanos, y no quiero decir que impresionó a Dios, pero llamó la atención de Dios. Y terminó la mortandad, y Dios lo vio con agrado y dijo: todavía hay gente dentro del pueblo de Israel que tiene celo por mí, que quiere hacer las cosas bien. Y vemos ahí la recompensa que Dios da para este hombre, que me llama me llama la atención mucho su nombre, Finés, o Finés, como ustedes quieran llamarle. Y es este episodio, hermanos, el capítulo 25 de Números, y es lo que podemos aprender, hermanos, de que el enemigo es un enemigo, tenemos un enemigo sutil, que va a buscar, que nos va a estudiar, hermanos, y va a ver cómo nos puede dar una zancadilla. ¿Cómo puede hacer el enemigo para mantenernos fríos, para mantenernos
con una actitud indiferente a las cosas de Dios. Y vemos, hermanos, aún un paso más adelante, como el fruto del pecado, hermanos, en el pueblo de Israel trajo esta actitud de desobediencia, y la actitud de desobediencia que este hombre mostró fue una actitud de desobediencia de que no le importó, más que todo desafiante. Cuando usted tiene un hijo desafiante que, a pesar de que usted le ha dado consejos, usted le ha disciplinado, sigue todavía desobedeciendo a propósito y desafiando aún con más fuerza, ¿verdad? Y ese es lo que el enemigo quiere hacer muchas veces en la vida del cristiano. Termina este capítulo 25, hermanos, aquí en el versículo 17, donde Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés: hostigad a los madianitas y herirlos, por cuanto ellos os han afligido a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. El pecado, hermanos, siempre trae su pago. Y el pago del pecado es la muerte, nos dice la palabra de Dios. Siempre hay un precio que pagar con el pecado. Vemos, hermanos, en este capítulo que dice que en la mortandad y la plaga que Dios mandó en su ira, murieron alrededor de 24,000 personas por la falta de una persona, podríamos decir, por la falta de algunos pocos que cayeron en la tentación sutil del enemigo. Capítulo 26, hermanos, ya solo para continuar y avanzar un poco. En la mayoría, en el contenido, en la mayoría del capítulo 26, hermanos, nos revela el censo ordenado por Dios a Moisés, los versículos del 1 al 51. Y un hermano que quiera leerlos, no, no vamos a leer los 51 versículos, hermanos, pero Dios es un Dios de orden y van acercándose, el pueblo de Israel va acercándose a Canaán, a la tierra prometida. Dios manda que hagan un censo, y el censo, hermanos, es bastante interesante. El versículo 4, Dios le dice a Moisés: contaréis el pueblo de 20 años hacia arriba, como mandó Jehová a Moisés, y los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Recuerdan que había una generación completa que no iba a entrar a la tierra prometida. A causa de eso, el censo es así, hermanos: 20 años para arriba. Y esto era solamente de los hombres, solo era del género masculino. Esos son los versículos del 1 al 51. Vemos todo eso, hermanos. No vamos a leer porque dice que los hijos de Eliab, de Manuel, de Nemuel y de Datán y Abraham, estos eran los hijos de acá, y luego los hijos de este eran los otros hijos de acá. Entonces es bastante tedioso. Esos 51 versículos está relatando en sí y describiendo las diferentes tribus. Los versículos 52 y 56, hermanos, y aunque quiero en el versículo 51, al final, dice: estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Poquito más del 500,000. Y estos hermanos solamente eran varones de 20 años en adelante. Así es de que se imaginan, no era un pueblo de 100 personas, hermanos. No era una comunidad de 20 hogares. Eran bastante gente la que iba a entrar a la tierra prometida. Los versículos, hermanos, como les había dicho, 52 y 56, nos hablan acerca de la repartición de la tierra, y vemos cómo Dios, hermanos, le da instrucciones a Moisés de cómo la repartición de la tierra será. Y dice ahí en el versículo 52: y habló Jehová a Moisés diciendo:
A estos repartiréis la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Y dice el 54, a los más darás mayor heredad y a los menos menor heredad, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Si había una comunidad que tenía, que tenía 12,000 familias, entonces se le iba a dar una heredad suficiente para 12,000 familias. Pero si había una tribu chiquita, hermanos, que nada más eran 1,000 familias, se le iba a dar una heredad, un pedazo de tierra suficiente solamente para esas 1,000 familias. Es lo que nos está explicando ahí. Una manera bastante justa. Y dice también que para que no hubieran acusaciones en contra de Moisés, de que tú preferiste y yo quería el río y tú les echaste allá y yo quería abajo del arbolito y yo quería allá donde están los naranjales y no me quisiste dar. Dice el versículo 56, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Como decimos, un volado. ¿Cómo dice? Cara o cruz, dicen, ¿verdad? Así es de que era repartida la heredad y las posiciones de la tierra, donde le iba a tocar a cada quien, de acuerdo a diferentes suertes. Luego en los versículos 57 al 62 es el censo de la tribu de Leví. Recuerdan que la tribu de Levita no iba a recibir ninguna heredad. Se hace un censo para saber cuánto hay que darles y cómo van a manejar las ofrendas y los diezmos y todo lo que se recolectaba del pueblo para poder sostener a los levitas. Los versículos 63 en adelante, hermanos, y ya solamente son 2 versículos, me llaman mucho la atención. Mi Biblia dice, Caleb y Josué sobreviven. Y dije, pues, ¿cómo hubo una guerra y solo ellos sobrevivieron o qué pasó? Recuerdan, hermanos, que Caleb y Josué, como decimos en inglés, eran de old school, como dicen aquí. Eran de los viejitos, hermanos, de los originales que habían salido de Egipto, jóvenes, ¿verdad? Josué y Caleb eran los únicos 2 espías de los 12 que habían regresado con buenas noticias y con una actitud positiva, animada de que en el nombre de Dios iban a poder tomar posesión de la tierra. ¿Recuerdan? Y a causa de eso, hermanos, recuerdan que a causa de que la otra mayoría dijo, no, no vamos a poder, y pasaron varios eventos, Dios se molestó y le dijo, esta generación no va a poder, no va a entrar. Por su incredulidad no van a entrar a la tierra prometida. Mas, sin embargo, aquí podemos ver que Dios permanece fiel a los que le son fieles. Dios, hermanos, ¿cómo es la palabra? A veces se me está olvidando hasta el español, hermanos. Recompensa, iba a decir, tenía la palabra reward. Recompensa, hermanos, la fidelidad. Recompensa la fidelidad de estos 2 siervos. Y ahí vemos en los últimos 2 versículos, dice que entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Ahí había habido un censo, hermanos. Y de todos los que habían contado en ese censo, hermanos, solamente quedaron, el versículo 65 dice, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. ¿Y qué pasó? Y no quedó varón de ellos, sino solamente Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Se imaginan, hermanos? De todo aquel censo, de todos aquellos miles de varones que habían contado en el monte Sinaí, dice, no quedó nadie vivo, solamente Josué y Caleb. Su fidelidad fue recompensada. Y así, hermanos, empieza el plan de repartición de la tierra prometida. Empieza ya, podemos decir, la llegada y empiezan a moverse ya los planes más rápidos para que el pueblo de Israel pase adelante y conquiste Canaán. Y ahí vamos a ver, hermanos, en los siguientes capítulos las diferentes reglas y todo lo que Dios va hablando a Moisés. Vamos a ver
cómo, hermanos, y me voy a ir adelantando un poquito, cómo se va preparando al nuevo líder. Recuerdan que a Moisés se le había dicho, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a poder entrar a la tierra prometida. Y desde entonces ya se empieza a preparar a un nuevo líder. Lo que quiero que se lleven en esta noche, hermanos, que nos llevemos más bien en esta noche en nuestro estudio, es el recordatorio de que debemos de mantener nuestras antenas, hermanos. Debemos de mantener nuestra guardia siempre preparada. No debemos de bajar las manos. Tenemos un enemigo feroz y sutil al mismo tiempo, que quiere hacernos tropezar, que quiere vernos derrotados, que no nos quiere ver disfrutando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, se perdió de tantas bendiciones a causa del pecado y a causa de haber bajado las manos y no estar listo y no estar preparado en lo que a Dios corresponde. Animémonos unos a otros, hermanos, a mantenernos firmes en la fe, a mantenernos siempre listos y preparados, porque el enemigo, como dice, como león rugente, anda viendo a quién devorar, a quién mantener derrotado espiritualmente. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestro estudio. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos anima, el que nos levanta en tiempo de derrota, el que nos inspira a seguir adelante, el que nos da fuerza, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos sostiene, el consolador. Padre, y queremos pedirte perdón porque muchas veces perdemos el enfoque, nos enfocamos en nuestras circunstancias, en lo que está alrededor de nosotros y perdemos enfoque de lo que de verdad tú quieres que estemos concentrados, y eso es las cosas eternas, Señor. Danos una visión eterna en cuanto a la vida, en cuanto al mundo a nuestro alrededor. Danos una visión eterna, Señor, en cuanto a nuestro diario caminar, que no somos de este mundo, solamente vamos caminando por este desierto hacia la tierra prometida, hacia una eternidad a tu lado, Señor, y que desde ahora podemos empezar a disfrutar las bendiciones y los beneficios de la vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos a mantenernos fieles en tu palabra, en la oración y en la meditación también de tu palabra, Señor. Te damos gracias por los estudios que tenemos, Señor, los domingos y los miércoles, el apoyo con uno con otros, con los hermanos y los tiempos de oración. Te amamos, Señor, y queremos ser soldados y siervos fieles delante de ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Solamente un par de anuncios, hermanos, antes de despedirnos. El viernes nos vemos. Las hermanas tienen a cargo el viernes de oración, hermanos, y va a ser creo que tienen un tema bastante especial, la fe, la esperanza y el amor, según estaba escuchando. Así es de que no es una clase solo para mujeres, hermanos. También nosotros varones nos necesitamos conectar y escuchar a las hermanas, lo que ellas pueden testificar y pueden compartir unos con otros y edificarnos. Así de que el viernes a las 7 de la noche por Facebook. El sábado, hermanos, la actividad que nuestro pastor bautizó, dijo, la taquiza del 26. Así es de que, hermanas, no cocinan, no hay lonche, es más, no hay ni desayuno, hermanos. Ayuno general el sábado para que vengan los hermanos y las hermanas con hambre, hermanos, a las 5 de la tarde, ¿verdad, hermano? A las 5:30 de la tarde, hermanos, aquí atrásito, me imagino allá en el patio, nos vamos a estar reuniendo, todos están invitados. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos despedimos con nuestro querido Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos, muy buena noche.